Hola criaturitas de la noche, hoy les traigo historias que encontré en Reddit, en TikTok y otras más que me compartieron. Me dieron mucho miedo. Sabemos que hay tendencias, que hay ritos, que hay retos en internet que parecen bien sencillos, pero que si los haces, puedes estar en riesgo. Esta historia la cuenta la amiga de Martín. Martín era un chico que siempre se burlaba de las cosas paranormales, misteriosas, de los retos que mucha gente hacía para invocar o para poder estar cerca de algún espíritu. Hasta que una noche se encontraban en una fiesta y empezaron a compartir un reto que estaba en internet, que si lo hacías podías darte cuenta si compartías tu casa, tu cuarto con un espíritu. Él estaba atacado de la risa, se burló muchísimo de la gente que estaba compartiendo estas experiencias. Pasaron algunos días, dicen que Martín llegó a su casa a descansar, pero como que tal vez le llegó la curiosidad de, ¿y si hago ese reto? Como pues nada más para saber si es verdad, si pasa algo. Entre que él era muy escéptico y por otro lado pues tal vez le ganó la curiosidad. El reto consistía en que cuando estés en tu cuarto, en tu recámara, apagaras todas las luces, solo te quedarás con tu celular. Quitaras el flash de tu celular y cuando te acuestes, ya que estés recostado con los pies al pie de la cama, vas a decir, ya sé que estás aquí y vas a tomar 3 fotografías hacia el pie de tu cama. Una de las reglas que no se debe de romper es que no debes de ver la galería de tu celular después de tomar las fotos. Debes dejar tu celular apagado, no pelarlo, dormirte y al día siguiente es cuando revisas la galería de tu celular y en las fotos pues si aparece todo oscuro es que no hay ningún espíritu, no hay nada extraño. Y si no, pues ahí vas a descubrir que tal vez hay un ente en tu cuarto, en tu casa. Entonces Martín lo puso en práctica, sin miedo porque era como que él se hacía siempre muy valiente. Apagó todo con su celular ya que estaba acostado, dijo, sé que estás aquí, tomó las 3 fotografías, dejó su celular, se durmió. Al día siguiente, revisa las fotografías, las primeras 2, todo normal, todo oscuro, pero en la tercera foto se veían como unas manos así abiertas, como lechosas, como blancosas, y él se sacó mucho de onda y se asustó. Le compartió esto a sus papás y ellos pues como que ni le pelaron, ay Martín, tú y tus cosas, siempre queriéndote burlar de la gente, creyeron que era pues alguna foto que sacó de internet o algo que él inventó. No le tomaron mayor importancia. Empezaron a pasar los días y de pronto Martín empezó a experimentar cosas muy extrañas en su cuarto. Igual, de pronto él intentaba dormir y para las 3:30 de la mañana sentía como unas manos le acariciaban los pies. Al principio era como una caricia y a veces era como que lo apretaban. Y obviamente esto hacía que él se despertara, ya no podía dormir bien. Los días siguientes empezó a escuchar también como ciertos susurros, pero no descifraba exactamente qué querían decir. Hasta que una noche, su amiga, que es la que cuenta esta historia, recibe una llamada en la madrugada. Era Martín súper alterado, muy asustado, que le decía que había algo, que él había hecho el reto y que había algo en su cuarto que no lo dejaba estar tranquilo, que no podía dormir. Y ella se sacó mucho de onda porque pues no lo había visto desde la fiesta que habían tenido. De repente recibe esta llamada en la madrugada. Martín no era así. Ella estaba segura que era como una broma que le estaba haciendo. No sé, ella como que no le encontraba mucho sentido a lo que estaba pasando. Dejó pasar ese día. Al día siguiente va a la casa de Martín y se da cuenta que pues él no está para nada bien. Estaban sus papás y ya venía, pues parece una ambulancia que se lo iban a llevar a un hospital porque él estaba muy mal de los nervios, no lo podían como que controlar. Y él lo único que decía es de que hay algo ahí, está algo ahí. Se notaba que no había dormido en muchos días, pues desgastado físicamente y sobre todo emocionalmente. Cuando ya van saliendo de la casa, la mamá de Martín le pide a ella, ¿sabes qué? Por favor, ve a la recámara de Martín y tráete su cartera porque ahí vienen todas sus identificaciones y ya con las prisas y el tener que estarlo cuidando a él, pues se les fue la onda. Y ella, pues como tenía mucha confianza con la familia de Martín y con Martín, que eran amigos desde muy chicos, fue corriendo a la habitación, pero lo que sintió fue algo súper extraño. O sea, abrió la recámara de Martín, estaba todo hecho, todo como sucio, pero fuera de eso, sintió algo bien raro. Se sentía súper fría la recámara y aparte todavía no había ni entrado y sentía como algo estaba viéndola o algo estaba como presente en ese lugar. Prendió la luz, buscó la cartera, salió corriendo, pero de esas veces que no te quieren ni voltear porque sientes que algo te va a agarrar o que algo te está siguiendo. Entonces ella lo que hizo fue salir como de frente a la habitación sin dar la espalda del miedo que le causó. Salen, le entrega la cartera a la familia de Martín, se queda pues preocupada.
Y lo que cuenta ella es que él pasó algunos días hospitalizado porque pues estaba muy alterado, sus nervios y la combinación de que no había comido, no había dormido, lo afectó muchísimo. Y lo que ella platica es que después de ese día, ella ha intentado platicar con él. Oye, ¿qué pasó? Este mensaje que me habías dejado cuando fui a tu casa. Y él dice que no se acuerda de nada. Es como si él hubiera borrado eso. Y la familia le decía que tal vez por el brote psicótico que había vivido, pues él como que había bloqueado esos días que pasó. Ella nos explica si fue un brote psicótico lo que vivió Martín. Entonces, ¿qué era lo que ella sintió en su habitación? ¿Y tú conoces otro reto de internet que te puede poner en riesgo? ¿Tú crees que los espíritus pueden utilizar la tecnología para acecharte? Porque si no, tienes que escuchar esta historia. ¿Has escuchado que las Alexas se comportan extraño? Pues Hilda tiene prohibido volver a utilizar una y te cuento por qué. Hilda era una chica que se acababa de independizar. En un pequeño departamentito, ella trabajaba en home office y pues pasaba el mayor tiempo de su día sola. Entonces pues tenía su Alexa y con la Alexa platicaba de pronto, ¿no? De que buenos días Alexa, reproduce mi lista de canciones. Y en la tarde, Alexa, ¿qué estará bien hacer de receta? Pásame una receta sencilla. Y por la noche, Alexa, cuéntame un dato curioso para pues que se pudiera como dormir. Total, ella se acompañaba ahí de su Alexa todo normal. Hasta que de pronto, Hilda empezó a ver en TikTok que había ciertas tendencias en que le preguntaban cosas a Alexa. Y dijo, ay, será verdad. Ya la consideraba como su mejor amiga. Y le dice, oye Alexa, ¿existen los fantasmas? Y Alexa le contestó, no tengo la información suficiente para darte este dato, ¿no? Y luego otro día le volví a preguntar, oye Alexa, ¿cómo invoco un demonio? Y pues también la Alexa le contestaba que no estaba como que con la información adecuada para compartirle. Y ella se lo tomaba a broma y veía que muchos videos la gente subía hacia TikTok preguntándole cosas a Alexa. Hasta que una noche ella escucha que Alexa contesta, no entendí tu pregunta. Y ya pasaban de las 2 de la mañana. Se sacó de onda y dijo, ¿cuál pregunta? Nadie está hablando, no tenía la tele prendida, no estaba escuchando a lo mejor algo en su celular, que Alexa pudiera captar alguna voz. Pues se sacó de onda, pero no le tomó mucha importancia, así pasó. El día siguiente dice, hola Alexa, buenos días, oye, mi lista de reproducción, las canciones que ella tenía siempre en su lista y de pronto pues estaba haciendo su trabajo y aparece una canción en la lista súper extraña, pero lejos de lo que ella tenía guardado en su lista, ¿no? Era una canción que ni siquiera era de esta época y lo que hizo ella fue agarrar su celular y tratar de detectar pues qué canción era y esta aplicación donde detectas qué canciones le decía que no la conocía, pero la canción decía algo como estoy aquí, te voy a acompañar por siempre, con una voz de la cantaba una mujer pero viejita, como no sé, algo súper extraño. Y ella se sacó mucho de onda y dijo, pues, ¿será algo del algoritmo? Me colaron ahí esa canción, estuvo raro. Y así quedó. Otro día pasó y de pronto Alexa también en las madrugadas contestaba cosas, ¿no? Así como en voz baja, cosas que ella no preguntaba. Hasta que un día, pues decide apagar la Alexa porque pues ya no se sentía tranquila. Empezó como que a escuchar que Alexa se encendía sola y ella desconecta la Alexa y la guarda. Pasan algunas noches y ella no sabe exactamente si la Alexa en realidad estaba hablando o ya era como su imaginación o este sentido en que te estás quedando dormida y escuchas cosas pero en realidad no pasan, pero ella jura que escuchó que Alexa contestaba cosas como que la estaba acompañando, que iba a estar ahí para ella y desde ahí pues ella ya no estuvo tranquila en ese lugar. Le habló a su hermana para que pues viera lo que estaba pasando. Su hermana llega al departamento, le dice, ay no, ya estás mal, o sea, como nunca has estado sola, no has vivido sola, pues tal vez pues ya estás como que delirando. Y Hilda le cuenta que Alexa empezó a hacer esto extraño cuando ella empezó a preguntarle pues de fantasmas y demonios, cuando quiso como subirse a la tendencia de TikTok de jugar así con las Alexas. Y la hermana súper escéptica le dice, ay no, nada que ver. Saca la Alexa, apenas la encendieron y lo primero que dijo la Alexa fue, esta es la manera correcta de invocar a un demonio. En ese momento tomaron a Alexa, la desconectaron, la tiraron y es fecha que Hilda no ha vuelto a utilizar ninguna inteligencia artificial.
Paula nunca había creído en los rituales y en las cosas que le aparecían en TikTok y en internet. Pero de pronto su algoritmo le arrojaba muchos rituales, cosas sencillas, hechizos que podía hacer ella desde la comodidad de su casa. Y como estaba pasando por una situación triste, porque había terminado con su novio, pero ella quería regresar, entonces como que estaba esto muy sensible para ella. Y entonces TikTok le arrojó un hechizo muy sencillo para que su ex la buscara. Ni ocupaba casi nada. Era un papel en blanco donde ella iba a poner el nombre, pero luego iban a ir ahí algunas como tipo signos, cositas que iban a ir dentro del papel. Una velita roja que tuviera y su perfume. Eran cosas bien sencillas las que iba a necesitar. Y entonces ella dijo, pues tengo todo, lo voy a hacer. ¿Qué puede pasar? Empezó a escribir tal cual como venía ahí el ritual, el nombre de la persona y luego como esos signos, la velita roja que ella tenía, su perfume, todo lo hizo al pie de la letra. Venía como un pequeño conjuro que ella tenía que leer 3 veces y dejar la velita prendida hasta que sola se consumiera. Todo lo hizo al pie de la letra. Todo parecía normal. Esa noche durmió todo igual que siempre. Pero el día siguiente que se levantó para ir a trabajar, empezó a arreglarse pues frente al espejo y notó algo extraño. Como que cuando ella hacía algún movimiento, el reflejo estaba como con cierto movimiento atrasado. O sea, ella se movía y veía su reflejo como que tardaba en realizar el movimiento. Le pareció algo muy extraño, pero dijo, pues a lo mejor será que está mal puesto, algo que intentaba darle como lógica. Así quedó. Cuando llegó por la noche, la velita todavía seguía encendida porque no se había consumido. El papel seguía ahí, todo normal. Esa noche dice que no pudo dormir nada porque empezó a escuchar como si alguien platicara o tuviera una conversación dentro de su habitación. Era como si alguien más estuviera hablando dentro de su habitación, pero ella no lograba escuchar totalmente qué decían, solo era como que un susurro, y le venció el sueño, no le prestó más atención. La vela seguía encendida, pero no había señales del exnovio. Y ella se quedó como que, ay, ni sirvió esto para que gaste mi velita tan bonita que tenía en esto, ni iba a servir. Pues esa tarde recibió un mensaje de su ex, donde le decía, pues que había tenido un sueño muy extraño con ella, donde pues él la veía, pero ella estaba acompañada como de un señor, de una persona que, pues que le daba miedo, ¿no? Y ella de que pues ella pensando que el ex la iba a buscar para decirle algo lindo y no, la buscó para decirle que había tenido un sueño súper extraño con ella. Y ella de que no, hombre, ni sirvió el ritual, como que lo ignoró. Esa noche pasaron cosas más extrañas en su recámara. Empezaba estos ruidos de conversaciones que ella escuchaba a tener como que más fuerza, pero era una voz de un señor, de una persona grande. Se asustó muchísimo, se levantó, prendió la luz y no había nada. Intentaba otra vez descansar, relajarse y otra vez empezaba a escuchar como esa voz y lo que hizo fue prender la luz y empezó a checar en el celular. Dijo, pues será parte de lo que hice, el ritual pues sí me habló, pero mi ex, pero ¿para qué me habló? Para decirme que tuvo un sueño bien raro. O sea, como que no tenía mucho sentido, pero ella ya no estaba tranquila porque sentía que había algo ahí acompañándola y como que el sueño que tuvo su ex la sacó muchísimo de onda porque le dijo que en ese sueño él la veía con un señor y se metió a ver el ritual que ella había realizado y empezó a leer los comentarios y en los comentarios venía una chica que escribía, por favor no lo hagan, esto no es un ritual de amor, es una invocación. En ese momento ella se sintió de que todo tenía más sentido. Lo único que se le ocurrió fue tomar el papelito donde estaba escrito el nombre del ex, con esos símbolos raros, quemarlo y apagar la vela. A partir de ahí, pues no se sintió tan cómoda porque ya no podía descansar. Entonces contactó a la chica que había dejado el comentario de que era una invocación y le dijo pues que ella lo había hecho, que ella había apagado la vela, había quemado el papel, que qué más podía hacer. Y la chica le dijo que lo que podía hacer era pedir perdón en voz alta. Y así lo hizo. Ella, donde había hecho el ritual dentro de su cuarto, ahí mismo se paró y dijo, pido perdón, no era lo que estaba buscando y esto no vuelve a suceder. Y así Paula aprendió que no todo lo que ves en internet es inofensivo. Fabiola era una chica que le encantaban las cosas de misterio, espíritus y también era de las que andaba indagando ahí en sitios oscuros, en la dark web. Y por ahí, una noche se topó en una de las salas de chat que había como un prototipo de inteligencia artificial que la gente empezaba a utilizar porque le hacías preguntas y te contestaba cosas que ni tú
reconocías de ti mismo, pero que estaban ahí como muy escondidas. Y ella, mira, quiso aprovechar y salir de dudas de que, oye, pues a ver de qué trata, ¿no? Le ganó mucho pues el saber. Se metió a este prototipo de inteligencia artificial. Lo primero que hizo ella fue saludar, hola, y la inteligencia artificial le contestó, hola Fabiola, cuando ella no había puesto su nombre en ningún lado, pero dijo, bueno, pues de alguna manera estoy registrada, están mis datos, qué sé yo. Y la primera pregunta que le tenías que hacer era, ¿qué escondo? Le hace la pregunta y esta inteligencia artificial le contesta, ese sueño recurrente que tienes desde los 9 años. Eso lo dejó a ella, pero que sí, helada, muy asustada, porque en realidad ese sueño existía. Ella tenía ese sueño desde que tenía 9 años, donde había como una figura, un pues tipo de humanoide sin rostro que la perseguía. Y cada que soñaba eso ella, pues se levantaba siempre bien angustiada, no tenía como un día normal de tan fuerte que había sido ese sueño. Pero ella jamás le había platicado ni a su familia, ni lo había puesto en internet, nada. Era algo que ella guardaba mucho. Y como esa inteligencia artificial fue lo primero que le dijo, a ella se le ocurrió preguntarle, pues, ¿qué era esa figura que la seguía en el sueño? Y le contestó, era yo esperando ponerme en contacto contigo. Ahí fue cuando dijo, no tiene razón de ser, y empezó como a asustarse muchísimo. Se salió del chat, desinstaló esa aplicación que era como un prototipo y pues ya no quiso saber más del tema porque sí le movió muchísimo, era algo muy personal. Pasaron algunos días y ella se quiso desconectar por completo de esto porque sí le causó pues mucho miedo y mucha angustia. Ya que pasaron esos días, se volvió a conectar, prendió su computadora y lo primero que le aparece es el chat de esa aplicación que ella había borrado con el mensaje de sé dónde duermes. Pues el reto de Charlie ya lo conoces, es de que ocupas una hoja de papel y 2 plumas o 2 lápices y ahí escribes el sí y el no. La verdad parece muy inofensivo, aunque en realidad lo que se está invocando es la entidad de Charlie, la que te va a dar las respuestas de las cosas que tú quieres saber. Por eso mucha gente decía que era pues tipo como la Ouija, ¿no? Porque al final estás contactando con un ente, con un espíritu. Y como se empezó a utilizar mucho en las escuelas, porque era muy sencillo utilizar una hojita, lápiz, plumas que tenían ahí, y hubo varios niños que lo pusieron en práctica. Y digo niños porque era de que en la primaria, o sea que a lo mejor todavía no tienen ni siquiera la madurez de decir que sí estaba moviéndose o pasando algo, o que si en realidad era como esta histeria colectiva entre todos los niños que lo estaban jugando. Esta historia la platican así, ¿no? De que una maestra le tocó descubrir a unos niños que andaban jugando el Charlie. Pero lo que pasó después, ella en realidad no supo exactamente si se les movió la hoja, si se les movieron los lápices, las plumas, pero lo que pasó después es que varias mamás fueron a hablar con la maestra, que los niños no querían dormir solos ya, que no querían ir a la escuela, que no querían ni meterse a bañar porque tenían mucho miedo, y les dijeron o les platicaron a las mamás que era porque habían jugado el Charlie en la escuela. Y la maestra pues sí les dijo a las mamás de que sí me di cuenta, obviamente les llamé la atención y todo, pero no supe en realidad qué preguntaron o qué vivieron. Pero una de las mamás sí le contaba que lo que habían vivido era de que ese día el niño había estado muy inquieto, que no había dormido y que hasta ella pues había sentido como la casa diferente a lo que es realmente, ¿no? Pues lo que optaron era, como los niños ya no estaban poniendo ni atención en las clases, pues sí, no pasándola bien en la escuela, fue buscar como a un padre que fuera a limpiar el salón, que era donde habían jugado los niños, y este padre platicó con ellos y lo que les dijo fue eso, que la mayoría de las veces que se queda un espíritu o alguna entidad es por medio de un juego, que como que con esta inocencia, sin saber las consecuencias, pues abres un portal y puedes atraer algún tipo de espíritu que te va a andar pues por ahí siguiendo. Tal vez no va a ser para siempre, pero pues sí es algo muy incómodo y es algo que te pone muy vulnerable. Criaturitas de la noche, estas fueron las historias, espero que les gusten. Si tienen alguna experiencia o alguna vivencia, ojalá que la puedas compartir conmigo, o también déjame en los comentarios de qué te gustaría que platicáramos en el siguiente episodio. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.